Dejamos información local, regional, provincial para hablar de información nacional. ¿Quién mejor para contarnos todo lo que pasa a nivel nacional que Juan Carlos Bartolota? ¿Cómo te va, Barto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué decís, Abelardo? Buen día. Casi 32 grados acá de temperatura en Buenos Aires. Un día de sol, espléndido. Bueno, acá después de algunas nubes por la mañana, tenemos muchísimo sol y hoy es el último día de 30 grados. Después, Mirá. Desde los días de la semana hasta el fin de semana, ninguno de esas jornadas va a superar los 26, 27 grados. Bueno, digamos que ya está, ¿no? Ya está. Sí, nos pasamos al team otoño, por favor. Ya empezaron las clases, ya empezó el ciclo lectivo. Claro, ya está. Algunos privilegiados todavía se pueden ir de vacaciones, que la pasan muy lindo, pero bueno, el calorcito ya está. Hablando de vacaciones, ¿de qué vamos a hablar? No, vamos a hablar un poco de, habemos ministro nuevo, ¿no? Ministro de Justicia, finalmente renunció después de, 30 anuncios de que Cunio Libarona se iba del Ministerio de Justicia. Finalmente esto se concretó. Cunio Libarona, un abogado que se desempeñó toda su vida en el ámbito privado, un abogado mediático, recordarás, en el caso Coppola, ¿no? Partícipe de todo ese escándalo en los 90, que fue el caso Coppola, el jarrón de Coppola, todo aquello que los más 40 se acuerdan, ¿no? Sí. Pueden recordar. Sí, bueno, en los programas televisivos de Mauro Viale. Sí, es un escándalo, toda esa etapa fue... Bueno, algún día alguien debería parecer una novela, te digo, ¿no? Una serie de Netflix, más o menos. Bueno, me habrá tocado alguna guardia ahí en el penal de ya desaparecido, penal de Caseros, estando para Crónica TV, cubrir algún fin de semana ahí las llegadas, las visitas, los que venían a verlo a Coppola, etcétera. Pero bueno, eso no aparte de otra anécdota. Está bien. Este mediático abogado, que ahora es reemplazado por Juan Bautista Máiquez, ¿no? Jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, un hombre vinculado al PRO, aunque él lo niegue, ha tenido obviamente lazos con ese sector político de la República Argentina. Vos sabés que el run en la política argentina es que la mayoría, digamos, de los jueces que habitan Comodoro Pi, ¿sí? Una de las sedes más importantes tribunalicias de la República Argentina, tienen lazos o supuestamente tienen lazos con el PRO y sobre todo con Mauricio Macri. Bueno, llega Máiquez como nuevo ministro de Justicia de la Nación, un hombre que, como te decía, se le atribuyen lazos políticos con la política, muy cuestionado por la oposición. Recordás que en el año 22, creo que fue por octubre, Raúl Colman y Irina Hauser habían denunciado que un grupo de magistrados justamente y de empresarios habían viajado al Lago Escondido, en el sur de nuestro país, a la estancia de la mansión del millonario británico Joe Lewis, y así se habría arreglado cierta complicidad para protegerlo a Mauricio Macri de las causas judiciales que tenía y tratar de entorpecer o de agudizar la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y es rarísimo, viajaron en un avión privado, lo pagó el diario Clarín, esto es lo que denuncian los dos periodistas que mencionamos anteriormente, en esta mansión de este millonario, y según esta investigación, como te decía, el objetivo era conspirar y arreglar algunas cuestiones judiciales a favor de Macri y en contra de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Esa reunión había sido, o habría sido, mejor dicho, financiada por el diario Clarín,
Y así contó toda esta historia porque entre los participantes el juez Julián Ercolini, el juez Carlos Maíquez, que es el padre de Juan Bautista Maíquez, ahora ministro de Economía, el propio Juan Bautista Maíquez, Marcelo Alessandro, que era en ese momento ministro de Justicia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el juez Pablo Caicials y el juez Pablo Yadarola. Bueno, esto generó en su momento una denuncia, prevaricato. Además se hablaba también que había integrantes de los servicios de inteligencia en esa reunión. Y bueno, todo esto generó un escándalo, como te decía, y además se habló, se trascendió, no sé si vos recordás, querido Belardo, que habían trascendido unos chats donde hablaban de cómo podían truchar las facturas para que no pareciera como que Clarín les pagaba el viaje y demás. Bueno, fue un escándalo. Como los escándalos siempre obedecen a un sector político de la Argentina, generalmente esos escándalos que quedan absolutamente tapados. Si hubiese sido una reunión organizada por, no sé, un sector del peronismo, de la izquierda, del socialismo, de un partido opositor, hubiese sido un gran escándalo nacional, hubiera estado en tapa. Eso no pasó. Bueno, este señor ahora es el ministro de Justicia de la Nación. Todo eso que en principio lo que dicen las fuentes del gobierno es que ya la funcionalidad de Cunio Libarona estaba ya agotada, además que era no solamente agotada, sino acotada. ¿Por qué? Porque tenían una suerte de interventor ahí, que obedecía a Santiago Caputo, que era su viceministro, y ahora en el caso de Maíquez va a haber también un viceministro que va a estar acompañándolo a Maíquez, pero en este caso no responde. Estamos hablando de Santiago Viola, no responde a Santiago Caputo, sino a Karina Milei. Con lo cual uno puede deducir que en la interna del gobierno nuevamente se va fortaleciendo la figura de Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei, y de alguna manera no se dio opacada, porque eso no pasa. Todas las fuentes consultadas no hablan de esto, pero de un espacio en este momento de Santiago Caputo un poco más en las sombras, como a él le gustaba manejarse durante mucho tiempo. Tuvo una gran exposición política que pública no le gustó, y que ahora aparentemente, porque vos habrás notado que hace rato que no se habla de él, pero sí lo que surge como dato primario de esta noticia, de esta información, es que en la pulseada del manejo del Ministerio de Justicia se desplaza a un hombre de Santiago Caputo y sube un hombre de Karina Milei. Así que bueno, más allá Barto, vos que tenés tanta experiencia en cobertura de casos, tanto políticos cuanto económicos, e incluso ahora, ¿no?, con esto que contabas, esta situación que fue denunciada por dos colegas capitalinos, ¿recordás algún otro caso en donde la cuestión de la justicia intentara ser manipulada, como denunciaron Coleman y una otra colega? Así de esta envergadura no. No, siempre ha habido rumores, versiones, esto que te decía, la vinculación del propio Mauricio Macri con la justicia, el control, algunos dicen control de la justicia nacional por parte de Mauricio Macri. Inclusive te voy a dar un dato más o menos reciente. Cuando Cuéllar fue detenido en Paraguay, sí, con las coimas, sí, o con las supuestas coimas, digamos, todavía está allá esperando un proceso judicial allá y acá, hace un año y medio. Claro, en ese momento un sector del gobierno lo miró a Macri, porque dijeron: este es un pase de factura de Macri contra Javier Milei, ¿no? Porque de ahí se destapó una supuesta connivencia entre el senador
Claro. Y nacional para votar leyes que necesitaba el gobierno. Claro, recordemos que Edgardo el Turco Cuéllar es de Entre Ríos, fue secretario de gobierno de Gustavo Bordet, y cuando fue senador en realidad abandonó el sector que lo catapultó a ese lugar, que es el peronismo, y se pasó a votar leyes de Milei. Exactamente, tal cual. Así de sintético, pero contundente es lo que está pasando, y en el medio de eso se le atribuye haber recibido dinero por parte del gobierno para votar favorablemente los proyectos del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y por qué lo miraban a Macri desde el gobierno? No solamente por esto que te contaba, este antecedente que pesa sobre Macri, que es tener aceitados contactos con la justicia, y también con los servicios de inteligencia, especial ron siempre de la política que le atribuye al expresidente ese poder. Por eso también llama la atención la designación de Maríquez, ¿no? Porque es un hombre de todo, sino también por su cercanía con el presidente de Paraguay en ese momento. Entonces, las primeras miradas dijeron, esto es una operación, lo voy a traducir en un lenguaje más llano, esto que pasó con... no hablamos de la cuestión de fondo, estoy hablando de las formas, ¿no? Sí. Sí, porque además, Barto, tenemos que recordar que Cuéllar ya estaba siendo investigado por la jueza Arroyo Salgado, la claro, de pero además había pasado un montón de veces a Paraguay, no se sabe si también con grandes fondos o grandes cantidades de dinero. Y entonces la sospecha era cómo justo lo engancharon a la noche. Entonces ahí la suspicacia, no de la oposición, del propio gobierno, era mirar o fijar la mirada sobre Mauricio Macri, por sus contactos en la justicia, por sus contactos o supuestos, vamos a hablar de supuestos, cuando están demostrados, supuestos contactos con la justicia, supuestos contactos con los servicios de inteligencia y su amistad con el presidente de Paraguay. Todo eso hacía un combo que decían que fue Macri el que le hizo la cama a Cuéllar para dañar al gobierno, ¿no? Podría decir yo, para ya despedirte, que el gato metió la cola. Así es. Muy buena asociación. Barto, muchísimas gracias. Los más 40 también entienden esa asociación con relación al gato, ¿no? Claro que sí. Gracias, bueno. Gracias como siempre por este análisis. Un abrazo. Chao.